Aquellos no eran mis mejores días. Mi esposa me había dejado y se había ido con su nueva pareja, llevándose a mis hijos. Creo que por eso es que prácticamente acepté sin pensar cuando me llegó la notificación del viaje. Fue mi amigo y colega Juan Manuel el que me hizo darme cuenta de lo que había aceptado. Hacía algo más de un año. Una estación gubernamental hasta ese momento secreta tuvo un fallo de seguridad en sus laboratorios. Un gas experimental fue liberado e infectó toda la zona en un radio de 15 kilómetros. El gobierno reaccionó muy rápido, acordonando y cerrando la zona, pero no pudo evitar el escándalo público. Durante semanas, los noticieros hablaron del tema, y se cree que el escándalo podría afectar gravemente el resultado de las próximas elecciones. La novedad era que hacía unas pocas semanas, el gobierno había hecho público que se abría el paso por aquella zona. Explicaron que el espacio era sumamente seguro, que habían repetido una y otra vez todas las pruebas necesarias para cerciorarse que tanto el aire como el suelo tuvieran niveles de radioactividad muy bajos, incapaces de afectar o dañar al ser humano. Muchos aseguraban que solo lo hacían para intentar mitigar la real gravedad de aquel asunto. Más allá de eso, la realidad era que en nuestra comunidad de traileros éramos muchos los que decían que no aceptarían transitar por allí bajo ninguna circunstancia. En poco tiempo eran muchas las historias que se contaban. Avistamientos de seres extraños, olores fétidos y climas extraños. Internet era un hervidero de historias, fotos y videos que nunca podía saberse cuáles eran reales y cuáles no. Pero como dije al principio, por esos días yo andaba por la vida como un zombi, adormecido por la pena y la amargura. Recuerdo que ni siquiera me llamó la atención cuando me notificaron que aquel viaje tendría paga doble. Juan Manuel me preguntó una y mil veces si estaba seguro de hacerlo, si no prefería rechazar el trabajo o como última opción, pasar parte de enfermo. Yo le dije que no. Quizás todo aquello me ayudaría a distraerme, a pensar en otra cosa. Además, ahora que lo pensaba bien, la paga extra podría ayudarme con mis nuevos gastos, ya que la separación me había dejado en una pésima posición económica. Entre los traileros se había comenzado a llamar a aquella zona como Carcosa. Era el nombre de una ciudad maldita o algo así. Incluso entre los días previos a realizar el trabajo, algunos comenzaron a bromear conmigo y a llamarme valiente o aventurero. Yo no les daba importancia. Inicié el viaje después de almorzar. El camión iba descargado, así que lo sentí liviano y ágil. Podía viajar a buena velocidad. El plan era pasar por Carcosa antes del atardecer. Eso me permitía llegar al puerto a medianoche y conseguir un buen lugar en la hilera que se formaba para cargar la mercancía que venía desde China. Si me demoraba de más o intentaba evitar o rodear Carcosa, corría el riesgo de llegar demasiado tarde, esperar muy atrás y quizás quedarme sin carga, perdiendo así el viaje y el pago. Así que me puse en marcha. Fue un viaje de lo más normal hasta que el sol comenzó a caer. Lo primero que me llamó la atención fue el cambio del tono del pasto. Venía de recorrer cientos de kilómetros de banquinas de pasto verde y vigoroso, pero cuando comencé a acercarme a Carcosa, el pasto empezó a relear, y lo poco que iba apareciendo era de un color marrón muerto. El paisaje se fue volviendo seco, árido y desolador. Giré en una rotonda. Sabía que por allí en cualquier momento me estaría adentrando en aquella zona de la que todos hablaban. A la distancia, vi dos carteles de tránsito que tomaban forma a un lado del camino. Cuando me acerqué, ambos estaban ilegibles. El óxido se los había carcomido. Estaban doblados, retorcidos y perforados, como si les hubieran disparado. Cada agujero, cada doblez de la chapa, estaba rodeado por una herrumbre anaranjada. Seguí avanzando. Un olor dulzón se coló entre la cabina. A medida que avanzaba se fue intensificando. Pasados un par de kilómetros ya era un hedor a podredumbre difícil de tolerar. Un nuevo cartel se dibujó en el horizonte. A medida que me aproximaba, pude ver que al igual que los anteriores, estaba doblado y plegado de óxido. Había perdido cualquier vestigio de pintura,
y su color metálico brillaba con la luz del sol. En él, grafiteado con grandes y desparejadas letras rojas, decía: «Bienvenido a Carcosa». Aceleré, como si de esa forma me dijera a mí mismo que ya no había vuelta atrás. El aire, que hasta ese momento solo se había visto enrarecido por el hedor nauseabundo, empezó a tener una tonalidad verdosa. Era extraño, pero la verdad era que las autoridades habían comentado de ello, argumentando que era un efecto debido a no sé qué gases, pero que eran totalmente inocuos para el ser humano. No dejaba de creer que era un efecto óptico bastante sobrecogedor. El cielo era verdoso, por el que descendía un sol cada vez más cercano a lo rojizo. El olor a podrido que generaba náuseas, la desolación de los campos secos. Intenté no dejar que todas las habladurías de internet y las de mis compañeros me afectasen. El estado de la carretera iba empeorando a medida que avanzaba. El asfalto se partía en innumerables grietas que recorrían la ruta de un extremo a otro. Luego de una curva, vi un esqueleto abandonado en una de las refinerías, en aquella zona que ahora denominaban Carcosa. Además del laboratorio gubernamental secreto que había provocado el desastre, había 2 refinerías de combustible y una planta de gas. La fuga de gas experimental afectó a todos los empleados que estaban trabajando en ese momento. Murieron todos en cuestión de minutos. Una de las refinerías entró en explosión al quedarse sin control, e inmediatamente se propagó una onda masiva de fuego y explosiones, y el gas venenoso que no dejaba de propagarse. La estructura de torres y tanques se elevaba de forma siniestra. El fuego de los incendios y el óxido del aire envenenado la convertían en una tenebrosa mezcla de cadáver metálico y castillo antiguo. La visión era, por alguna misteriosa razón, profundamente seductora, tanto que por un breve instante me salí de la ruta. El camión se sacudió y enseguida con facilidad regresé a la carretera. Decidí abstraerme de los alrededores, del cielo verdoso y del olor fétido, y más bien concentrarme en el camino. Si no perdía tiempo, saldría de Carcosa en algunos cuantos minutos, y luego tendría una buena historia con la cual alardear. Pero de pronto se escuchó un ruido, un golpe. El golpe al costado del camión me sorprendió. Fue en el lado derecho, es decir, del más cercano a la banquina. Fue a media altura y lo suficiente fuerte como para mover toda la carrocería y obligarme a corregir la trayectoria. Cuando me incliné sobre el asiento para poder ver el espejo retrovisor de ese lado, no pude ver más que una mancha o sombra oscura que desaparecía detrás de un conjunto de arbustos secos y espinosos que llenaban aquella parte del desierto envenenado. Volví la vista al frente. No tenía la menor idea de qué podía haber sido aquello, pero no pensaba detenerme a averiguarlo. Aceleré. Una mancha oscura se apareció en la banquina, esta vez del lado de enfrente. Se movió lentamente, y cuando abandonó unos pajonales que hasta ese momento lo tenían semioculto, pude verlo en su totalidad. Era una criatura negra, un perro, pero mucho más que un perro. Esa cosa era enorme. Su cuerpo estaba lleno de bultos y su cabeza rectangular colgaba y se movía rítmicamente. Los colmillos le sobresalían de la boca. Una saliva espesa le chorreaba. Y puedo jurar por mi madre que sus ojos eran de un verde brillante e imposible. Subió al asfalto agrietado y comenzó a correr hacia mí. Daba pasos que podían confundirse con saltos. Aceleraba a cada contacto con la carretera, y en sus desquiciados ojos, en su mandíbula asesina, pude ver una rabia que no era natural ni de este mundo. Por más que intenté acelerar, cuando el perro se arrojó hacia el camión, impactó en mi puerta. El estruendo fue tan grande como su fuerza. La puerta se hundió lo suficiente como para golpearme en la pierna. La cabina entera se sacudió. Yo di un volantazo, pero logré mantener el camión sobre la carretera. El volante se me patinaba de las manos por el sudor. Siempre sudo a mares cuando me asusto, y puedo asegurarles que en ese momento
Estaba verdaderamente aterrado, y todo ese miedo se intensificó cuando miré hacia adelante y vi que ya no era solo un perro, sino 5, todos iguales al anterior. Había unos incluso más grandes. Emergían de sus escondites y me cerraban el camino. Durante un segundo me sentí aturdido. No podía creer lo que me estaba pasando. Gracias a Dios, rápidamente me di cuenta que solo tenía una opción. Evitar a los perros por las banquinas era imposible. No había lugar suficiente. Y además, estaba en tan mal estado que seguramente terminaría volcando el camión. Así que aceleré al máximo. Durante un par de segundos los perros se quedaron inmóviles y fui lo suficientemente tonto para creer que se amedrentarían, de que saldrían huyendo. Pero hicieron todo lo contrario. Comenzaron a correr hacia mí como si estuvieran poseídos. Escuché sus aullidos, sus ladridos guturales que no hacían más que confirmar que aquellas bestias no eran de este mundo. Era el producto de aquel accidente, de aquel veneno que vaya a saber Dios para qué estaba preparando el gobierno. El impacto fue brutal. 2 chocaron contra la cabina por los lados, golpeando y hundiendo las puertas. Un tercero chocó de frente contra el paragolpes, y los 2 últimos se impulsaron a último momento con la potencia de sus patas traseras, destrozando el parabrisas. Yo solté el volante y me cubrí el rostro con los brazos. Uno de los perros cayó en la carretera. Sentí los tumbos cuando el camión le pasó por encima. El restante quedó enganchado y metía la cabeza adentro. Me lanzaba dentelladas enloquecidas. Sus ojos verdes inyectados en sangre querían devorarme. Era tal su estado de locura que no parecía sentir ningún dolor ante los fragmentos de vidrio que se le clavaban en el cuello. La sangre roja y oscura resbalaba hacia adentro del camión y salpicaba mis piernas. Cuando la bestia estaba por alcanzarme, el camión, del que yo había perdido cualquier tipo de control, se estrelló contra un montículo de tierra que amortiguó buena parte del golpe. Aún así, yo salí despedido hacia adelante, y si no me rompí la cabeza contra los cristales rotos, fue gracias al cinturón de seguridad. Tras el golpe, el perro desapareció. Pedazos de su piel quedaron prendidos de los restos del parabrisas, y por unos instantes, todo fue silencio. Me dolía cada centímetro de mi cuerpo. Una parte hundida de la carrocería me aprisionaba el pie. Más allá de eso, los daños parecían superficiales, y como el montículo había amortiguado el golpe, tuve la esperanza de que el camión volviera a encender y poder escaparme de allí. Estaba a punto de intentarlo, cuando de pronto escuché un rugido y una mancha negra apareció ante mis ojos. El perro, el último que había resistido el choque, dio un salto y atravesó los restos del parabrisas. Tenía el cuerpo plagado de heridas de las que le emanaba una sangre oscura y con un olor desagradable. Él no parecía ser consciente de esas lesiones. Encarado hacia mí, pude ver el brillo de sus filosos dientes. De verdad creí que sería mi final. Sin demasiada fuerza, di un manotazo a la manija de la puerta. Nunca creí que podría abrirse estando tan abollada y hundida, pero parece que Dios quiso darme una mano. La puerta se abrió y yo prácticamente rodé hacia el asfalto. Caí de espaldas. Pude ver cómo el perro saltó detrás de mí. Corrí por el asfalto, pero me tuve que detener en seco cuando 2 de los perros aparecieron en la carretera. Sus ojos verdes, sus dientes apretados, su respiración estertórea, sus cuerpos deformes, su saliva resbalando y cayendo sobre el asfalto agrietado. 2 más aparecieron, uno por cada lado de la ruta. Luego, por mi espalda, llegó aquel que me perseguía desde el camión. Y detrás de él, llegaron los otros 2 que habían encabezado el primer ataque. Los 7 perros mutantes habían sobrevivido a todo, y ahora formaban un círculo a mi alrededor. Un círculo que se estrechaba con cada paso que daban. Cada instante parecía ser el último antes de que alguno de ellos saltara sobre mí.
los demás lo siguieran y me destrozaran. Pensé en mi familia, en mi esposa, en mis hijos y en los errores o problemas que me habían llevado a perderlos. Cerré los ojos y me preparé para lo inevitable. Cuando de pronto hubo un estallido, un aullido de dolor. Me cubrí la cabeza con los brazos y me agaché en la carretera. Desde allí espié y lo primero que vi fue uno de los dos perros negros tirados cerca de mí. Respiraba con dificultad. Un charco de sangre que me obligó a cubrirme la nariz lo rodeaba. Tenía un agujero enorme del que borboteaba sangre en la zona de las costillas. Levanté la vista justo a tiempo para ver cómo una figura que apenas se veía entre las sombras disparaba otra descarga y directamente le hacía explotar la cabeza a otro de los animales. Los restantes 5 perros se agruparon, y cuando el tercer disparo destrozó a otro de ellos, partiéndolo literalmente en 2, los otros corrieron a toda velocidad y desaparecieron en medio del desierto, en dirección a las ruinas incendiadas. Yo seguía sin poder creer ni entender lo que había pasado en aquel minuto. El hombre se acercó despacio. El cañón de su escopeta aún humeaba. En su silueta había algo extraño, pero no llegaba a darme cuenta de qué era. Cuando se acercó un par de pasos más, pude darme cuenta. El hombre solo llevaba puesto un sombrero y unos pantalones raídos. El resto de su cuerpo desnudo estaba íntegramente quemado. En varias partes cerca del cuello y en los hombros tenía unas protuberancias que se parecían demasiado a las de los perros. Su rostro era un amasijo de piel retorcida y sus ojos me miraban fijo. Yo quería agradecerle, decirle que su intervención me había salvado la vida, pero realmente el miedo no me permitía hablar. Él levantó la escopeta y me apuntó. Ellos van a volver y son muchos más. Y a usted le doy 10 segundos para que vuelva al camión y se largue de aquí, agregó con una voz de ultratumba. Algo en su expresión, algo en su voz, y sobre todo el cañón humeante de su escopeta, me convenció de que no estaba bromeando. Corrí lo más rápido que pude hacia el camión, preguntándome qué pasaría si no lograba encender. Pero por segunda vez en aquella locura de noche, Dios se apiadó de mí. El camión encendió. Pude retroceder, y a pesar de que arrastraba una parte del paragolpe, logré regresarlo a la ruta. Antes de alejarme de allí, miré al hombre quemado y me dijo: no quiero volver a verte por aquí. Carcosa, ya no es un lugar para los hombres, me dijo. Yo aceleré hasta perderlo de vista. Parece que las explosiones y el gas venenoso no habían erradicado a todos los seres vivos, sino todo lo contrario. Desconozco cuántas criaturas más, cuántos seres mutantes podrá esconder aquella tierra. De lo que sí estoy completamente seguro es que jamás, ni por todo el oro del mundo, aceptaré volver a Carcosa. Hoy es el día. Llueve, tal cual leí cuando consulté el pronóstico. Amo los días de lluvia, pues son mis preferidos para asesinar. La prensa hace más de un año me llama el carnicero de la carretera. En los últimos 14 meses, he regado el país con la sangre de traileros, esa raza inmunda. 11 son los cadáveres que he desangrado y colgado de las carrocerías de sus camiones. 11 cuerpos encontrados, todos crucificados sobre el metal. 11 cuerpos, 11 muertes. Y hoy serán 12. El kilómetro 619 de la carretera 49 cumple todos los requisitos que busco para mis muertes. Un punto alejado de todo, sin ciudades ni poblados cerca, sin estaciones de servicio. No es una zona rural, así que no hay ninguna posibilidad de que ni cosechadores, ni hombres a caballo, ni cuidadores de ganado
puedan aparecerse de la nada. Es decir, es un entorno que me asegura reducir al máximo las posibilidades de ser interrumpido. Mis 11 víctimas anteriores las he repartido a lo largo y ancho del país, de norte a sur y de este a oeste. Esto ha hecho que la policía no pueda restringir mi radio de acción a una determinada zona, y por lo tanto, soy mucho más difícil de capturar y predecir. La noche era cerrada. Unos nubarrones escondían buena parte de la luna, y casi no se veían estrellas en el cielo. A ambos lados de la ruta, unos pajonales de más de 1 metro de altura lo cubrían todo. Por eso me fascinaba ese lugar. Podía ocultarme yo, y ocultar mi auto con facilidad. El silencio era casi sepulcral, solo interrumpido por el chistido de los insectos. Disfruto enormemente esta calma, esa quietud previa a sentir el calor de la sangre ajena en mis manos. Eso me excita. Todo mi cuerpo vibra y me dan ganas de aullar. Escuché el ronroneo del camión a lo lejos. Ese era el elegido. Seleccionar a las víctimas también es un arduo trabajo. Yo quisiera asesinar a todos y cada uno de esos traileros de mierda, pero sé que no puedo hacerlo, aún. Tras un exhaustivo escaneo de las redes de todas las empresas del país, puedo seleccionar lo que en los momentos adecuados transitarán por las zonas que cumplen los requisitos que antes expliqué. Lo escuché acercarse. Cada vez estaba más claro. Solo faltaban segundos para escuchar uno de mis sonidos preferidos. Y enseguida llega. El camión pasó por encima de la cinta metálica llena de filosos clavos que extendí de un lado a otro de la carretera. En la noche y desde la cabina, es absolutamente invisible para los conductores, así que siempre caen. Los neumáticos estallaron. Primero los delanteros y luego los del acoplado. Habitualmente evito las curvas porque no me interesa que el camión vuelque. Suelo preferir las rectas, pero sobre todo las cuestas. Así me aseguro de que el camión no vaya a demasiada velocidad. Las ruedas empezaron a rechinar contra el asfalto. El camión dio bandazos, y ahí percibí con claridad uno de mis olores favoritos, el olor a caucho que inunda el aire. Seguí recto por los pastizales, todavía invisible. Me acerqué a la banquina. El camión se detuvo después de unas cuantas sacudidas. Me mantuve oculto y asomé la cabeza por los pajonales. Respiré profundo y me concentré. Aún siendo este el 12º asesinato, debía controlar mi ansiedad y excitación. Iba vestido de negro de pies a cabeza. Incluso tenía unos lentes oscuros que ocultaban el color de mis ojos. Pero a diferencia de lo que parece cuando se los ve, me permiten ver con total claridad en la noche. Verme es muy complejo. Soy prácticamente un apéndice de la oscuridad. Identificarme es directamente imposible. Las únicas personas que tienen permitido verme son aquellos que luego corto una y otra vez hasta verlos morir. Después del estruendo de los neumáticos, los volantazos y las frenadas, la noche se volvió una calma delicia. La puerta del lado del conductor se abrió, y ahí pude verlo con claridad. No me separaban más de 8 metros. El tipo bajaba insultando. Lo veía, lo reconocía, sabía quién era. Siempre estudió previamente a mis víctimas. Otro inmundo trailero que jamás llegará a su destino. Su último viaje acababa de terminar, y este aún no lo sabía. Era un tipo enorme, más grande de lo que aparentaban sus registros. Bajó con un palo grueso, seguramente para constatar el estado de las ruedas. Todavía no sabía que todas estaban rajadas, abiertas e inutilizadas. El hombre comenzó a rodar el camión. Como había quedado cruzado en la carretera, había dejado las balizas rojas intermitentes encendidas. Adoro ese momento. Ese instante en el que el cerdo entiende todo. Ese instante cuando ve los neumáticos destrozados. Cuando comprenden que aquello no es simplemente un accidente. Algunos incluso desandan la carretera
y ahí encuentran la cinta metálica de clavos. Amo ese momento cuando percibo claramente cómo su cerebro intenta inútilmente atar los cabos de todo lo que está pasando. Amo ese momento cuando sus cabezas se van llenando de imágenes. Las noticias de la semana pasada, las del mes anterior, las imágenes de todos los muertos en carretera, los crucificados, las pieles laceradas, las vísceras colgantes. Dolor extremo antes de morir, dicen los forenses por la televisión. Rutas de sangre, dicen algunos. El carnicero de la carretera, dicen todos. Y allí, en ese preciso instante, los gestos adustos abandonan sus rostros y son reemplazados por el puro miedo, por el terror más absoluto. El trailero se llamaba Ramón Méndez. Una vez que verificó el estado de los neumáticos, regresó corriendo a la cabina. Yo lo dejé llegar. No tenía apuro alguno. De todas formas, no podía escapar de la carretera. Y además, me encanta jugar antes de matar a mis víctimas. El camionero se subió con torpeza a la cabina, cerró las puertas y lo puso en marcha. Pero eso es inútil. Sabía perfectamente que los neumáticos en ese estado no podrían moverlo jamás, pero por lo menos buscaba refugiarse. En ese momento debería estar sacando cálculos de cuánto tiempo restaba para que llegara al amanecer. Y ahí fue que yo salí de mi escondite. Caminé despacio y tranquilo hacia la ruta. Lo primero que hago es colocarme frente al camión, justo frente a los faros, exactamente a unos 50 metros. Así la luz me da de lleno y este me puede ver. Así sabe quién soy y qué es lo que le espera. Las luces blancas no me permitían ver su rostro, pero sabía que debía estar paralizado por el miedo. Las imágenes que ha visto por televisión y las redes, las fotos y videos que le han compartido por el teléfono sus amigos, todo eso se le debe agalopar en la cabeza. Quizás es uno de esos que creyó que a él no le pasaría nada, o mejor aún, uno de esos de que se jactaba y aseguraba que si él se cruzaba el carnicero, pobre de él, decía, esos son los más divertidos. No hay nada mejor en el mundo que presenciar el momento cuando un hombre descubre que no es tan valiente como suponía. Salí de los haces de luz que dibujaban dos círculos blancos en la ruta. Veía que él se retorcía en busca de algo, seguramente un arma, o una pistola, una varilla de metal o un bate. La mayoría de ellos siempre viaja armado. Yo, por el contrario, tenía uno de mis cuchillos en la mano, y con el mango iba golpeando el camión mientras lo iba rodeando. Podía sentir cómo su desesperación aumentaba. Como esperaba, se asoma por la ventanilla del conductor con el arma en la mano. Es tan lento y torpe que cuando gira para ubicarme, ya estaba rodando por el asfalto debajo del camión. Ahí lo escuché gritar, insultarme, disparar al aire y al asfalto. Intentaba intimidarme, sin saber que lo único que hacía era demostrarme su terror. Trepé al camión y lo vi por la ventanilla del acompañante, y así golpeo el cristal. Este gira desesperado, me ve y no lo duda, dispara. El cristal estalla en 1000 pedazos, pero ya estoy acostumbrado a esto, así que me moví a tiempo. Trepé la cabina y corrí por el techo sosteniéndome del borde. Di la vuelta que me permitía mostrarme por la ventanilla del conductor, la misma que él mismo había bajado hace unos segundos. Y cuando gira, ya estaba sentado en su lugar. Llevaba la imagen de una virgen junto a fotos de 3 mujeres que debían ser su esposa y sus hijas. Del espejo colgaba una especie de amuleto o algo parecido. Disfruto ver la mueca de horror que se congela en su rostro. Él intenta apuntarme, pero yo soy mucho más rápido. Lo dejé traer el arma hacia adelante y luego con mis hábiles movimientos clavé el cuchillo en el lado interno de su muñeca. La pistola cayó al instante
Y así me quedé con ella. La sangre hace presencia entre nosotros. Él da un gran alarido. Le había cortado una vena. Si ahora me bajara y me fuese de allí, lo más probable era que muriese de todas formas. Le di 3 golpes en el rostro, uno tras otro. Aún no quería que perdiera el sentido, pero sí aturdirlo. Quedó recostado contra la puerta. La sangre ahora también le resbalaba por un pómulo y también desde la boca. Tenía el total control de la situación, así que iba a bajarme para sacarlo del otro lado. Estaba por saltar al asfalto y de pronto un golpe inesperado me estalla en la nuca y me arroja al asfalto. ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios me ha golpeado?, pensé, y ahí lo vi. El palo con el que se bajó a controlar las cubiertas. Fui un tonto. Estaba de rodillas en la carretera. El dolor en la cabeza era intenso. Tenía bronca por mi descuido, ser golpeado, ser respondido por una víctima por primera vez en 12 asesinatos. Eso sin duda disparó mi adrenalina. Estaba recuperándome cuando el garrote se estrelló contra mi columna y me desplomó contra el suelo. El trailero, ese trailero de porquería, no paraba de insultarme. Rodé por el suelo y quedé con la vista perdida en el cielo nocturno sin estrellas, hasta que aparece su imagen y me pega una patada en el costado. Un fuerte crujido se escucha. Una o más costillas rotas. El olor me sabe dulce. El idiota ruge y se siente victorioso. Quizás en su tonta mente ya estaba imaginando las noticias del día siguiente. El héroe que detuvo al carnicero de la ruta. No podía parar de sonreír. Intenta una nueva patada, pero soy más rápido y le detengo el pie con ambas manos. Si hubiera seguido con el palo, tal vez habría tenido una oportunidad, pero fue un tonto. Escuché cómo su respiración se detenía. A nuestro alrededor ya se dibujaba el charco de sangre y toda le pertenecía a él. Giré su pie con ambas manos y escuché el ruido de la fractura. Él grita y cae, y yo me pongo de pie. En su dolor había soltado el palo. Yo lo levanto del suelo y lo arrojo a los pajonales. Luego hago lo mismo con la pistola. Quería que supiera que no tenía ninguna chance, ningún arma cerca que lo ayudara. Me paré junto a él. La observé. Chillaba como un animal, como el cerdo que era. La muñeca aún seguía perforada por el cuchillo. Tenía la cara hinchada por los golpes y su tobillo estaba roto. Estaba fuera de combate y él lo sabía. Quizás por eso lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Aún así, a pesar de esas patéticas imágenes, debo admitir que es el primero que me ha puesto en problemas. Y aunque sea, debo darle el crédito a este cerdo por golpearme. Le di una patada en la cabeza y le hice perder el conocimiento. Cuando despierta ya está atado sobre el capó de su camión. Sus brazos abiertos estaban atados con un alambre que se le enterraba a la carne, a los espejos retrovisores laterales. Sus piernas juntas estaban atadas con alambre de púas que le atravesaba los pantalones. Ambas estaban amarradas al paragolpe. Desde donde él estaba, solo podía ver mi silueta negra que se recortaba sobre las luces de los faros. Todavía estaba confundido. La pérdida de sangre ya había sido importante. Lanzo el primero de los cuchillos y este se le clava en el hombro izquierdo. Da un grito de dolor y de terror. El pequeño filo se queda incrustado en él y la sangre empieza a resbalar. Su ropa estaba llena de manchas rojas y oscuras. Esto era divertidísimo. Le lancé otro y otro y otro más. Me acerqué caminando despacio. Él gemía y se quejaba. La saliva se le escapaba por los labios y se mezclaba con la sangre. Temía que estuviera a punto de entrar en shock, pero yo todavía no me había divertido lo suficiente. Cuando le levantó el rostro tirado de su cabello, vi que sus ojos todavía me enfocaban
Todavía estaba conmigo, y con el más grande de mis cuchillos me divierto. Así que lo torturé y le provoqué todo el dolor posible. Veía que sus órganos internos empezaban a salirse. Movía las manos inútilmente intentando atraparlos, pero el alambre de púas no se lo permitía. Le di los últimos cortes en las zonas vitales y luego me alejé caminando despacio. Ya solo le quedaban un par de minutos. Desde lejos admiraba mi obra de arte, un cuadro hermoso. Me encantaría ver cómo los primeros rayos del sol recorren mi obra, pero sería demasiado peligroso. En algún momento alguien iba a pasar por este trozo perdido de carretera, y para ese entonces ya debía estar a kilómetros de aquí. Antes de irme miro mi obra por última vez, sintiendo una tibieza en el pecho, una realización, la calma de haber cumplido algo. Ingresé entre los pajonales. Encontré con facilidad mi auto oculto, tan negro como mi apariencia, y al final me largué de la escena del crimen victorioso y con una gran sonrisa. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya intrigado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con la continuación de este relato, pero esta vez desde otro punto de vista. Soy un hombre afortunado. Desde que ingresé al periódico, prácticamente tuve que hacerme cargo de la investigación del carnicero de la carretera. Era, a decir verdad, una gran responsabilidad para un joven de apenas 23 años. La mayoría de los pertenecientes a la sección de policías eran hombres viejos y cansados que no tenían ya energías para andar de un lado a otro del país. Esa fue la mayor razón por la que conseguí el puesto. Hace algo más de un mes, se encontró a la víctima número 12. Fue en el kilómetro 919 de la carretera 49. No había duda alguna de que el carnicero era el responsable. Todos los detalles de sus crímenes coincidían con este. La profesión de trailero, el lugar desolado, la crucifixión por encima del capó del camión, las heridas, el desangramiento y la tortura. Todo encajaba. Si tomábamos el tiempo desde el primer asesinato y lo dividíamos por la cantidad de episodios, el siguiente homicidio del carnicero debería suceder en cualquier momento de esta semana o a lo sumo la otra. Estaba preparando un informe especial con entrevistas a diferentes traileros de todo el país, y así podría ver cómo estaban viviendo esta terrorífica situación. Como cierre de dicho informe, realizaría una crónica personal sobre un viaje realizado con uno de ellos. Desde el diario consiguieron la aprobación de una empresa y acá estoy, subiendo por el lado del acompañante a una enorme Scania azul. El chofer me estrechó la mano. Se llamaba Esteban. Colocó el teléfono entre los dos. Le expliqué que íbamos a grabar toda la charla. Él asintió. Durante las primeras horas Esteban necesitaba de mis intervenciones para hablar. Es como que tenía que empujarlo para que soltara palabra. Pero después se fue acostumbrando. Me contaba que todos estaban muy asustados, que no podían entender por qué un asesino se metería con ellos. Incluso me decía que el sindicato estaba evaluando la posibilidad de realizar un paro absoluto hasta que la policía encontrara al asesino. Era una mañana tranquila y lluviosa. Amo los días lluviosos. El sol era apenas un dejo brillante que cada tanto se asomaba tras las nubes. Yo hacía anotaciones en un cuaderno tanto de lo que hablaba con Esteban, como el detalle de aquel viaje en sí. Detalles que me servirían luego para darle color y clima a la crónica con la que cerraría el artículo. Llevábamos un buen rato en silencio, cuando de la nada, Esteban, sin quitar las manos del volante, y me dijo que él tenía su teoría. Yo le dije que me gustaría escucharla y él comenzó. Me dijo que para él el carnicero de la carretera era un tipo joven. Nunca dejaba marcas, nunca había signos de lucha. Siempre daba la sensación de que dominaba a sus víctimas. Y eso que a menudo los traileros son tipos grandes y fuertes, y para nada inocentes. Así que dijo que creía que era un tipo joven, ágil y fuerte. Yo asentí en silencio, como invitándolo a que prosiguiera. Me dijo que también teníamos ese temita de los traileros. Me dijo que era evidente que tenía un tema personal con ellos. Algo que se transformó en una obsesión.
y que lo perturbó hasta llegar a estos extremos. Creía que había signos de venganza en su proceder, así que creía que el carnicero, muy posiblemente en su infancia, había tenido algún drama familiar, algo en lo que uno o más traileros habrían estado involucrados, y de ahí era que nacía tanto odio. Yo intenté que mi voz sonara natural. Le dije que aquello era muy interesante, que algunos especialistas en perfiles psicológicos criminales habían llegado a conclusiones similares. Esteban siguió hablando. Me dijo que si le decíamos a la policía que era un tipo joven con un trauma y una obsesión por su infancia, tal vez la policía podría buscar incidentes que hayan sucedido hace 20 o 30 años, que estén justamente relacionados con traileros. Creía que encontrando eso y viendo cuántos sobrevivientes varones había, la policía podría tener la primera lista de sospechosos. La claridad con la que Esteban se explayaba me dejó sin palabras. Mientras hablaba, tomó su mochila que llevaba detrás del asiento y sacó un termo, luego 2 vasos grandes de plástico. Realizando todo con una mano y con la habilidad que da la práctica, sirvió 2 vasos de café humeante y me tendió uno. Le dije que todo aquello era muy interesante y que gracias a todo lo que me había contado, esto podría enriquecer el artículo que estaba escribiendo. Él se acercó el vaso a la boca y antes de beber, dijo que creía que había otro dato importante. El asesino se ha movido por todo el país con facilidad y sin llamar la atención. Para lograr eso se necesitan 2 cosas: una gran planificación y muchos recursos, es decir, mucho dinero. Así que creía que el jovencito rabioso y vengativo tenía un acceso a una gran cantidad de dinero. Entonces, si a la búsqueda que se mencionaba recién le sumamos que las víctimas del incidente y o el niño sobreviviente era heredero de una familia acaudalada, las opciones se reducían todavía más. Y ya con eso se podía decir que lo que estábamos buscando era un hombre joven, masculino, fuerte, atlético, de buen pasar, probablemente clase alta y que no necesitaba trabajar, y que además en su pasado, en su infancia, haya tenido un accidente con un trailero lo suficientemente grave como para generarle un gran trauma, algún trauma que despertara un perfil maníaco homicida. Luego Esteban me miró y me preguntó si yo creía que existían muchos candidatos que cumplían todos esos requisitos. Yo sostenía el vaso de café con ambas manos, di un sorbo e hice una mueca que significaba que no tenía ni idea, pero el trailero dijo que no, y luego me miró a los ojos. Luego apareció un brillo en el cielo, un relámpago en el cielo matinal, y segundos después, un trueno resonó un par de segundos, y la tormenta arreció. El trailero miró hacia el frente y continuó con su relato. Me preguntó si sabía qué necesitaba un tipo así. Yo seguí bebiendo el café intrigado. Me dijo que el asesino necesitaba una tapadera, algo así como una identidad secreta que tienen los superhéroes, algo que le permita llevar una especie de ficción que engañe a los demás, algo que le permita estar en movimiento. El asesino no se podía dar el lujo de estar demasiado quieto. Necesitaba una actividad que lo mantuviera cerca de lo suyo y de su real identidad, porque él, su verdadera identidad, es el carnicero. Luego me miró a los ojos y me preguntó si sabía qué profesión le permitía hacer eso. Yo le dije que no se me ocurría ninguna. En ese momento sentí que tenía la boca pastosa y algo inflamada. El periodismo, dijo Esteban, volviendo a quitar la vista de la ruta y clavándome los ojos. En ese preciso momento, supe que no podía seguir adelante con aquella mentira. Me incliné sobre el salpicadero para dejar el vaso vacío de café sobre el tablero y disimuladamente busqué el cuchillo que llevaba oculto junto al tobillo, pero por alguna razón me sentía lento y torpe y estaba algo confuso. Me dio la sensación de que el camión aminoraba la marcha. En ese momento aproveché. Este trailero sabía demasiado, así que me lancé al cuello de Esteban. Pero él, con una facilidad pasmosa, se hizo a un lado. Con el brazo izquierdo me tomó de la muñeca y con el derecho me estrelló el puño en la cara. Salí despedido contra la puerta de mi lado y me golpeé la cabeza. No entendía qué me estaba pasando, por qué no podía moverme como siempre. Y lo más importante,
¿Cómo podría aquel gordo barbudo trailero ignorante haberme descubierto? ¡Ese cerdo! Cuando recuperé el foco de mi vista, vi que Esteban había recuperado el control del camión y con su mano derecha me apuntó con su arma. ¿Qué me pasa? Conseguí preguntar mientras me sentía como mis músculos se entumecían cada vez más e incluso me costaba articular palabras. Y ahí fue cuando los ojos de Esteban miraron hacia el vaso vacío del café. Y ahí lo entendí todo. Me había trocado. Vi que su vaso estaba lleno. «Estás detenido», me dijo Esteban, que para ese entonces yo estaba seguro de que no era su nombre real. «Estás acusado por el asesinato de 12 hombres». Cuando el camión se detuvo, escuché las sirenas. Conseguí levantar la vista y vi que por la carretera y por algunos caminos secundarios se acercaban unos cuantos patrulleros policiales. Todo esto había sido una trampa. Todo. Con lo último de movilidad y control del cuerpo que me quedaba, intenté lanzarle una patada a Esteban. Él no tuvo ni siquiera necesidad de esquivarla. Solo se reía en mi cara. «¿Sabes qué?», me preguntó. «Estábamos seguros de que tarde o temprano tu ego te haría tropezar». Me dijo que todo cuanto hacía estaba cubierto por una capa insoportable de egocentrismo, y tarde o temprano eso me iba a llevar a mi fin, justo como ahora. No te contentaste con crearte una falsa identidad de periodista, una que te permitiera seguir de cerca el avance de las investigaciones sobre los asesinatos que cometiste, sino que ahora hasta tuviste que compartir el viaje con una de tus futuras víctimas. O eso pensabas, ¿verdad? Los policías rápidamente rodearon el camión. Esteban guardó la pistola y se bajó de él. Yo ya no era una amenaza. A los pocos segundos me bajaron, totalmente tieso, indefenso y confundido. De todas formas me esposaron y literalmente me arrojaron dentro de un camión jaula en el que me trasladaron a la prisión. Llevo más de un mes en esta celda. Fue noticia en todo el mundo la caída del carnicero de la carretera, autor de 12 y hermosos elegantes asesinatos. Me descubrieron rastreando mi origen, tal cual Esteban me relató en el camión. No veo la hora de cazar a ese cerdo. Mañana comienza mi juicio. Mis abogados insistieron con que lograra con facilidad que se me declarara insano, y de esa forma al menos evitaría la cárcel, aunque un manicomio tampoco sonaba demasiado bien. Yo ni siquiera los escuchaba. No me interesaba. Yo solo quería aguardar. Sé que tarde o temprano tendré una oportunidad. Iba a salir de aquí. Iba a recuperar la libertad. Iba a volver a las carreteras. Soy el carnicero de las carreteras y tenía una misión. Dios me había pedido que acabara y destripara a todos y a cada uno de esos traileros del demonio. Me pidió que cortara su piel, que los torturara y vaciara sus estómagos, al igual que lo hice con el primero, con aquel trailero mugriento que frente a mis ojos abusó y asesinó a mi madre. No iba a permitir que más escorias como esas recorrieran libremente las carreteras de mi país. Soy el carnicero de la ruta, y esta no será mi última historia.